Buenos días a nuestros queridos amigos. Estamos en otro sábado más en nuestro programa de Sentido de Vida por la Visión Net. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven o nos escuchan desde Alemania, España, Inglaterra, Italia y Japón, como los de Argentina, Bolivia, California, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, que nuestra invitada está de por ahí, New Jersey, Nicaragua, New York, saludos a mi hermana que está en New York, Perú, a mi querida isla del encanto Puerto Rico, a nuestra querida isla vecina República Dominicana, a nuestros amigos de Texas, Uruguay, Venezuela, West Palm Beach, a nada más y nada menos que a nuestros amigos Harry Mori y Ken Ross, que nos siguen, mire, donde se encuentren. Ellos no importa en qué parte del mundo estén, ellos están fieles siempre, sábado tras sábado, a nuestro querido programa Sentido de Vida. Y no podemos olvidar, claro que no, a nuestras queridas amigas y amigos del grupo Superpoderosos o las Poderosas del Cáncer. Ellas están en Lima, Perú. También a nuestro grupo de Sentido de Vida en Ecuador y a nuestros amigos Ayúdanos a Ayudar de Atlanta. Oigan, hoy termina una semana de amor y amistad. Estamos cerrando nosotros con un temazo, pero yo no voy a entrar mucho ahí por el momento porque me muero de ganas por saludar a mi querida amiga argentina, mi querida Mirna. ¿Cómo te encuentras en esta mañana, Mirna? Bien, muy bien. Estaba muy ocupada compartiendo el link con todos los grupos con los cuales nos vinculamos para que les sea más fácil el engancharse. Muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes, quienes nos siguen, nuestros fieles, nuestro fiel público, ¿no?, que tenemos detrás de esta cámara, de este Zoom, de la radio, sobre todo. Así que bueno, muy contentos de recibirla a Catalina desde México, con este tema tan interesante que es el de la ética, ¿no? Porque la ética nos toca muy de cerca a todos, ¿no? Hay una ética común a todos los seres humanos. Sin ella no podríamos convivir en paz. Se nota que mucho no lo compartimos, ¿no?, por el asunto como está el mundo. Pero bueno, vamos a verlo específicamente con Catalina en un momentito más. ¿No es cierto, Eduardo? Sí, gracias Mirna. Un saludo a todos los oyentes de radiovisión.net, acá en nuestro programa Sentido de Vida, un sábado más haciendo conciencia para psicoeducar a todos los que están atrás de nosotros mismos, mirándonos y escuchándonos, porque ya saben que en nuestros programas pues tocamos temas que nos ayudan a ir creciendo, ¿no? Y a resignificar, como decía Víctor Frankl, esa resignificación del sentido de la vida, ¿no? Y estamos acá con una ponente pues extraordinaria de allá de Órale, México, ¿no? Acá a Catalina. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás? Muy contenta, feliz de estar con ustedes, muy agradecida por estar aquí en este programa del sentido de vida. Muy bien, Catalina. Vamos a escuchar un poco a Onel que nos va a contar acerca de tu historia, porque todos somos hechos de historia, así que vamos a compartir, Onel, para que nos cuentes un poco quién es Catalina y el público pueda deleitarse de todos los estudios y lo que Catalina nos va a traer hoy día. Gracias, mi querido Eduardo. Y como siempre, saben que lo que decimos de nuestros invitados es muy breve por cuestiones de tiempo, porque lo más que nos interesa es escuchar lo que tienen que decirnos. Así que brevemente les cuento que nuestra invitada Catalina Arzós Gutiérrez es licenciada en psicopedagogía, tiene una maestría en investigación psicoanalítica, es especialista en logoterapia y análisis existencial, es coach ontológico, es autora de libros, editora de libros de logoterapia y educadora. Además es docente, consultora organizacional y privada. Oigan, yo no sé ustedes, pero yo me muero por escuchar a Catalina. Así es que, Catalina, eres más que bienvenida a este espacio de sentido de vida. Gracias por estar. Muchas Catalina. gracias. Bueno, Catalina, a mí me indicaron que lanzaste la primera pregunta, el espacio es tuyo. Nosotros vamos a ir dialogando contigo y haciéndote preguntas tal vez con algún tema o algo en particular que vayas mencionando.
pero estamos para escucharte, así que tú libremente, todo lo que venga y que quieras compartir, eres una educadora, así que no tenemos que recordarte, ¿no es cierto? Que todo lo que sea bueno para crecer, para formarnos, es muy bienvenido y estamos ávidos, tanto acá como detrás, los que nos escuchan, de aprender. Con este tema de la ética, ¿no es cierto? Que ya hablamos que hay algo general en cuanto al comportamiento, ¿no? Porque, bueno, tú dejo para que tú nos expliques la ética general y después la ética particular de la logoterapia. Pero es muy bueno recordar también la ética general con la cual nos manejamos los seres humanos y la sociedad en sí. Así que, Catalina, cuéntanos, a ver, ¿qué es esto de la ética? Gracias, Mirna. Antes de entrar al tema de la ética general y luego en la particular, quisiera decirles por qué este tema. Ah, Este, excelente. yo a ustedes los sigo, gracias a Jaime, que conocí el programa, y me parece que en cuanto a ética de responsabilidad, ustedes hacen un trabajo enorme. Me parece fundamental el trabajo, los invitados que tienen, los temas que abordan, porque finalmente es un llamado a estar presentes, conscientes, atentos a este tema de la ética, este bien ser, bienestar en el mundo conmigo mismo y con el otro. Me cautivó el tema y poderlo presentar aquí por una razón, bueno, en realidad por dos razones fundamentales. En la presentación ustedes me hicieron favor de compartir que me encargo de dictar libros para logoterapia, de logoterapia y análisis existencial. Normalmente los libros se ven como, y la biblioterapia, como un tema en donde el lector se identifica con algún personaje, les modela algo, de repente encuentran una eureka, pueden tomar postura, pero ¿cómo llevar este terreno de la biblioterapia, la formación del logoterapeuta en un ámbito de la ética como responsabilidad? Porque somos responsables, sí, de nosotros mismos, principalmente porque claro que estamos para el otro y nuestra función y nuestra vocación es de servicio al otro, a la persona que se confía con nosotros, si es que te dedicas a la clínica, pero como maestro también, a los alumnos, a la comunidad, a la sociedad. Y entonces me parece que la biblioterapia formativa, no tanto como herramienta para identificar al paciente con algún personaje o como para autodescubrirse, autodistanciarse, me parece un tema fundamental que nos lleva a la responsabilidad, a un tema de responsabilidad de ser y de estar en el mundo y con el paciente. Nuestra profesión es sagrada y yo creo que somos afortunados los que tenemos esta vocación de servicio y de amor al prójimo, porque finalmente el acompañamiento de vidas tiene que ver con el amor. Y decía Elizabeth Lucas que hay que tener este abandono de nosotros mismos para acompañar al otro. Pero Alejandro de Barbieri, que ustedes conocen seguramente muy bien, tiene un texto maravilloso en la Revista Mexicana de Logoterapia, en donde dice, sí, claro que hay que abandonarnos, pero nos podemos abandonar para crear un vínculo fructífero cuando contamos con nosotros mismos, cuando estamos para nosotros mismos, cuando tenemos completud, que se aleja del término de perfeccionismo, porque no somos perfectos, porque nada del humano me es ajeno, porque cuando el paciente viene sufriente, pues no me es ajeno, yo he sufrido en algún momento, quizá estoy sufriendo en este momento de mi vida. Puedo empatizar con el paciente, y lo decía Alejandro Niquel. Voy mencionando autores de referencia que tienen que ver con la biblioterapia. Todo esto lo vamos aprendiendo de nuestras lecturas, de los congresos, de las pláticas, de esto que ustedes hacen con los invitados, con sus propias experiencias. Y yo lo llamo biblioterapia formativa, porque soy también, porque me identifico con lo que dice este autor, este otro, o no. Entonces, bueno, me resulta apasionante este tema, no solamente como editora de libros de
logoterapia y análisis existencial, sino como maestra. Yo soy maestra de nuevas aportaciones a la logoterapia, así se llama la materia que imparten en SMILE, en la Sociedad Mexicana de Logoterapia y Análisis Existencial, que es una materia que a mí me apasiona, porque lo que hacemos en ella es, tomamos un tema fundamental, la libertad, la responsabilidad, la conciencia, el amor, el silencio como alimento de vida, cualquier tema. Y vemos qué dice Víctor Frankl sobre este tema en sus obras. Pero después entonces acudimos a un texto, a un libro, un artículo, quizá alguna conferencia de un nuevo aportador que lo trae aquí cerquita, aquí, ahora, con lo que la vida nos cuestiona hoy. Y entonces los alumnos lo que hacen es una tercera voz, ¿no? Escuchamos la voz de Víctor Frankl, la nueva aportación, y después el alumno dice, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, se lleva al campo de la reflexión. ¿Qué me pasa a mí con lo que estoy leyendo? ¿Se acopla a mis necesidades, a las preguntas existenciales de mi vida o de mis pacientes? Y entonces, a través de la biblioterapia, de la lectura, nos vamos conectando, vamos haciendo un vínculo. Y traemos aquí cerquita a Víctor Frankl, al nuevo aportador, mi voz, pero también muchas veces la voz de nuestros pacientes. Fíjense qué interesante y qué potente es el llamado a ser responsables, ¿no? Me parece importante la ética de la responsabilidad en los logoterapeutas y analistas existenciales. Todas las profesiones tienen una parte ética, todo ser humano tiene que ser ético en el mundo, pero el logoterapeuta con mucho más razón, porque acompañamos vidas. Porque sin querer, de repente somos modelos de vida. Los pacientes nos observan. Dice Irving Yalom y también Víctor Frankl, no cura la técnica. Lo que cura es el vínculo, lo que cura es la relación. Estar yo para ti comprometida con una escucha activa, ¿no? A veces también autorrevelándome si es necesario y está al servicio del paciente. ¿Quién tengo que ser yo? ¿No? No solamente desde el saber, sino desde el ser. Te digo que los ingenieros, sin menospreciar ninguna profesión, todas me parecen necesarias, importantes, pero el ingeniero va a su obra, se pone el casco y va, hace lo que tiene que hacer, regresa a su casa, se quita el casco y ya se desvincula de su hacer. Nosotros los logoterapeutas no nos podemos desvincular de nuestro hacer, porque hacemos lo que somos. Y para hacer hay que prepararnos, hay que conocer, hay que tener conciencia, hay que ser reflexivos. Hay que tener esta ética de la responsabilidad conmigo mismo y ser siendo para vincularme con el otro desde su ser único y específico, de sesión a sesión incluso, ¿no? ¿Cómo me voy a vincular ahí? Y quizá no comparta sus valores. ¿Cuál es la ética de la responsabilidad? Sin juicio, con una mirada empática, aunque no lo comparta. ¿Cómo lo logro? Es una serie de cuestionamientos, bueno, la actitud fenomenológica, el epogé, el darme cuenta, pero para poder hacer epogé necesito darme cuenta de qué estoy sintiendo, qué me pasa contigo, con esto que me estás trayendo. Catalina, eso me Sí. parece genial. Disculpa que te interrumpa, pero es que de momento se me va la idea. He escuchado a muchas personas, y sobre todo en nuestro ámbito logoterapéutico, que siempre están muy ligados a la teoría, a la enseñanza de Frankl, pero entonces le alcanzas a ver esta lucha interior como quien está muy bien preparado, como ya dije en teoría, pero qué difícil hacer esa transición de que lo que soy, ¿verdad? Y esto lo he visto más, y con todo el respeto de todos, pero es la experiencia que he tenido, ¿no? Y que me interpela bastante, son personas que son psicólogos y logoterapeutas. Entonces, yo no soy psicóloga, yo soy educadora y consejera en logoterapia, y alcanzo a ver la lucha de
que mucho conocimiento tenemos, pero ¿cómo llevo eso a la vida? Y es como decías tú, cuando nosotros estamos haciendo un acompañamiento terapéutico, nosotros no podemos hacer lo que me decía una profesora en universidad. Cuando usted entre a este salón, cuelgue sus problemas en el clavo de la entrada y enfóquese. Y yo decía, bueno, pues me tendré que quedar completa en el clavo de la entrada porque es que no me puedo dividir. Entonces, cuando nosotros vamos a acompañar a alguien, claramente nos pasa que sentimos muchas cosas y cómo ese proceso de acompañamiento despierta en nosotros lo que nosotros quizás debemos trabajar también, ¿no? Y esa parte de responsabilidad personal que mencionabas es fundamental. Alguna vez me encontré con alguien que me decía, es que ustedes viven muy dados a los demás. Otros me han dicho, es que ustedes viven en logoterapia muy centrados en ustedes mismos y cuando se centran tanto en el ser, en el ser, en el ser, se olvidan de ese servicio que dicen que brindan. Y aquí viene justo este punto que decías de la responsabilidad, ¿no? Y quizás por ahí va mi pregunta. ¿Cómo podemos explicarle a nuestro público que una nos lleva a la otra, que no son cuestiones separadas, que las dos son necesarias, pero que la responsabilidad empieza con uno? O sea, es cierto que estamos, digamos que, comprometidos con un prójimo. Es cierto que estamos comprometidos con ese mandamiento mayor, ¿verdad? Pero ese mandamiento empieza conmigo, ese trabajo personal, esa responsabilidad empieza acá. Ese cliché que hay por ahí que dice, yo no puedo dar lo que no tengo. Pues entonces, ¿cómo podemos explicarle a nuestra audiencia que una no quita a la otra, pero que como en todas las cosas de este mundo hay un orden? ¿Qué nos cuentas ahí, Catalina? Lidia, una no quita la otra y sin embargo, si la quitas, estás cometiendo un error enorme para el servicio del otro. Porque si lo que cura es el vínculo y la relación, yo me tengo que comprometer y poner, estar ahí para el otro con todo mi ser y con todo mi drama existencial. Porque si yo considero que porque sé, me blindo del problema del sufrimiento, lo que está pasando es que me estoy desvinculando de ser humano. Y si yo no soy un buen ser humano, a ver, y no quiere decir soy perfecto, tengo la respuesta para todo, tengo solucionados mis problemas, me pasan cosas, pero yo soy Juan Camaney porque me leí a Víctor Frank completo, pues no es cierto, porque también nos confronta la vida, tenemos dilemas, a veces nos cuesta trabajo tomar posición frente a lo que me está pasando, también sufro, no solamente con lo que me trae el paciente, con mi drama existencial, soy humano. Gracias a que si yo no lo escindo de mi ser y entonces me pongo la cachucha de logoterapeuta, entonces estoy siendo falso, no estoy sirviendo, no me estoy vinculando, me estoy vinculando desde una máscara y eso estoy modelando. Excelente. Yo con los chicos, que es justamente hacer un acompañamiento y les digo, dame un informe, pero ¿cómo te sientes tú en cada sesión? Que se autoobserven qué me pasa a mí con lo que te pasa a ti. Y va por ahí algunas cosas importantes que tú dices sobre la ética y la responsabilidad que tiene que ver con la confidencialidad, que tiene que ver con respeto a la persona, a nosotros que primero somos seres humanos y después somos logoterapeutas o somos psicólogos o somos la profesión. A veces la gente común nos dice, ah, tú eres psicólogo, ya tienes toda tu vida arreglada. No, nuestra vida puede estar completamente desarreglada y de alguna manera soy humano, pues porque también sufro, tengo dolores, problemas, todas esas cosas, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre me he inquietado y que de repente la audiencia puede ayudarnos mucho es cuando, por ejemplo, en este vínculo que tenemos con la persona, sucede de repente que hay una confidencialidad, ¿verdad? Porque la gente confía en nosotros, nos va a contar las cosas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, no sé si te habrá sucedido, que de repente te encuentras con que la persona que se está contando hay algo de mucho riesgo en su vida?
Y entonces, ¿qué haces tú? ¿Piensas tú? ¿Qué hago? ¿Comparto con su familia? ¿No lo comparto con su familia? ¿Mantengo esa confidencialidad? Porque justamente ahí nos encontramos con ese dilema, ¿no? ¿Hasta qué punto voy a seguir ocultando lo que me dice él por la confidencialidad y la ética que me comprometí con él a escucharlo, pero veo que parte de su historia está corriendo un riesgo y su familia no está enterada? Me ha pasado algunas veces así. Y entonces, ¿qué haces tú? ¿Qué recomendarías a la mayoría cuando nos encontramos justamente con ese respeto al diálogo que tenemos en la confidencial de la consulta, pero notamos que hay un riesgo, ¿no? Y él nos dice, yo no quiero que sepa nadie. ¿Cómo hacer? El contrato terapéutico es fundamental, ¿no? La primera sesión en donde dices, así trabajo, nos vamos a ver tal día, así también dices, si yo veo que tu vida corre riesgo, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, no solamente con respecto al suicidio, ¿no? Hay muchos factores en la vida de las personas que se nos confían donde se ponen en riesgo. Entonces, yo necesito decirte que vamos a tener transparencia, que hay confidencialidad, por supuesto, cuenta con ella, pero me interesa tu vida en el sentido amplio. Necesito tener datos de contacto, si es que tienes un psiquiatra, necesito a alguien de tu familia. En el encuadre se sabe el motivo de consulta. Tú sabes desde el principio, desde el motivo de consulta, si es un paciente de alto riesgo o no. A veces lo descubres en el camino. Por eso el encuadre tiene que ser así para todos. Entonces, tener estos datos de contacto, es decir, si yo veo que tu vida corre peligro, te lo voy a decir de manera transparente, pero sí voy a acudir o a tu médico Claro, o a tu familiar seguro, cercano. claro. Esto se tiene que decir, se abre y en honor a la confidencialidad, decir, oye, yo veo esto, necesito decirte que voy a hablar con esta persona. Puedes estar si quieres, si Claro. me permite, preferiría que no estuvieras dependiendo del caso, ¿no? De la situación específica, pero se plantea de una manera abierta, Claro. transparente, contando y respetando la dignidad del paciente, Bien. Acá en el Perú, por ejemplo, protegiendo. el consentimiento informado, ¿no? Antes, como tú Sí. dices, el contrato, una vez que tú pactas con la persona y tienes la demanda y a dónde quieres trabajar, se hace como un contrato donde se describe: yo trabajo de esta manera, las sesiones van a ser así, esto va a ser de esta manera, si encuentro algo, pues vamos a tener esto. Entonces se queda todo escrito para evitar de repente algunas cosas que puedan suceder en el camino que no queden claras, ¿verdad? Que es muy importante. Yo a veces a los chicos les decía, me enteré de algo, así que yo te digo que si yo me entero de algo, cuando venían a mí me decía, o se lo digo yo, se lo dices tú, o se lo decimos los dos, y tienes una semana para hacerlo. Entonces decía, pero yo confío en usted, sí, pero ¿qué pasa si de repente pues sucede algo y la familia viene y me va a reclamar a mí? Entonces, qué importante esto que nos mencionas, porque eso va a marcar el camino, ¿no? El camino del vínculo con la persona y de poder ayudarlo a que pueda confiar en nosotros sabiendo que justamente somos un nexo de soporte y de apoyo para acompañarlo, ¿verdad? Así es, con adolescentes esto sucede, puede suceder frecuentemente. A mí en una ocasión me sucedió con un adolescente que estaba consumiendo drogas y yo le dije, se lo tengo que informar a tus papás, ¿no? Lo que hice fue un trabajo de un tiempo corto, porque él era, pues era, no, 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 no quiero, la confidencialidad, etcétera. Tuve que hacer un trabajo de 2, 3 sesiones para poderlo hacer, acompañarlo y que se sintiera cobijado. Estaba yo con él, pero él no es un ser aislado. Lo que él haga y decida impacta su mundo de relaciones y en ella están sus papás y también tienen un derecho y también están confiando en uno como terapeuta cuando los chicos son menores de edad, ¿no? Entonces sí tenemos una responsabilidad frente a una comunidad, frente a una familia, por Y, supuesto ta- frente a la persona y su mundo. y Catalina, también es importante hacerle saber a la persona que él también tiene la responsabilidad de, a mente que confía en el terapeuta que lo está acompañando, tiene la responsabilidad de ayudar y colaborar con su proceso y que eso muchas veces implica que se comparta con la familia si el profesional así se lo recomienda, ¿no? Si no se encerraría en un capricho de no querer ser ayudado. ¿Te parece?
Me parece espectacular lo que dices, Mirna, porque además también es como enseñarlos a responsabilizarse y entender y crear conciencia de que son un ser en el mundo con el otro Mm, y lo que hago, mm, decido, mm, impacta al mundo, impacta al mm. otro. Entonces es un proceso de aprendizaje de logoeducación hacia el sentido, no en solitario, porque es imposible tener sentido de vida cuando no confío, cuando no considero al otro, cuando no tengo conciencia de qué le pasa al otro con lo que me pasa a mí. Y no sé si les parece, pero por ahí me resuena mucho el comentario de, ah, pero es mi vida, y yo puedo hacer con mi vida lo que me Mm, dé la gana, lo que me venga en mm, gana, ¿no? Ahí se nota la desconexión de mi conciencia de responsabilidad y de que no soy un ser aislado, mm. como decías, ¿no? Entonces, esa indiferencia de que, bueno, pero yo puedo hacer, esta es mi vida, o sea, ya tú con la tuya. Sí, pero es que no, es que lo que hagas también me puede impactar a mí o a los seres cercanos, o sea, tiene todo un sentido, ¿no? Es totalmente errónea la premisa, ¿no? Sí, y ahí a mí me ha funcionado con algunas personas, y a ver ustedes qué opinan. El decir, oye, esto que me estás diciendo a mí me afecta de esta manera. Ponerme ahí, ¿no? A mí me duele, me impacta, esto que tú estás haciendo, me pasa esto contigo. Ponerlo sobre la mesa, compartirlo y ponerte no como el terapeuta que solo escucha, que orienta, que hace buenas preguntas, sino ponerte ahí con toda tu manera de decir, me está doliendo esto. Y me puedo imaginar lo que le pasaría a tus papás. ¿Cómo podemos hacer para poder abrazar este círculo cercano que tienes? ¿No? ¿Cómo sería para ti? ¿Cómo es para ti que yo me sienta así contigo? Sin duda que es una tarea educativa la del logoterapeuta o del counselor, ¿no es cierto? Porque tenemos que ayudar justamente a las personas a que tomen conciencia de que están ubicados en un contexto, en una familia, en una sociedad, ¿no? Así que qué gran responsabilidad nos cabe de ayudarlos a ser corresponsables a ellos también, ¿no? No importa la edad que tengan, porque no es cuestión ahí de adolescencia o no adolescencia, tenemos adultos y no adultos, sino ya tercera edad que tienen rasgos adolescentes, ¿no? Pero nunca es tarde para aprender. Sí, Ya, sí. decías, perdón Mirna, decías que es una labor educativa la nuestra como logoterapeutas y siempre me gusta añadir, por lo que antes ya les comentaba, ¿no? Que es también una tarea vivencial. Mm, A mí me gusta mucho insistir en eso, porque, y lo insisto bastante porque en mi país la logoterapia está en pañales. Entonces, mm. es bien importante que aquellos que nos escuchan por primera vez o que escuchan términos logoterapéuticos o esta insistencia nuestra quizás en ese asumir la responsabilidad personal para aportar a una colectividad, pues entender que nosotros no hacemos esto solamente porque nos formamos y somos educadores, es porque antes lo vivimos. Si hay un trabajo fundamental entre los logoterapeutas, al menos debería ser, pero sí damos fe de que los que estamos aquí lo hacemos, es que antes trabajamos con nuestra propia existencia. Si nosotros estamos hablando de esto con toda la confianza, no es porque estamos mirando en el patio del vecino, sino porque antes hemos mirado a nuestro interior y estamos ahí trabajando. Pero tenemos que irnos a un... Bueno, hola amigos, acá nuevamente seguimos con nuestra conversación que teníamos en el recreo de la tanda de propagandas, como siempre ocurre, que después decimos, bueno, esto lo llevamos para compartirlos con todos, porque es bueno. Y lo que conversábamos eran sobre el preconcepto que la persona que asiste a una psicoterapia entra en ese proceso y cómo piensa que es la figura que representa el logoterapeuta o el psicoterapeuta, vamos a hablar en general, no solamente los logoterapeutas, que es un tipo de psicoterapia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el concepto que tiene la persona que la puede llevar a alguna confusión en cuanto al rol que se espera
que adopte en ese proceso de crecimiento que está haciendo en el proceso terapéutico, psicoterapéutico. Así que, Catalina, hablemos sobre ese tema como veníamos diciéndolo. Es un tema interesantísimo que nos lleva a la responsabilidad de nuestro ser terapeuta, psicoterapeuta. ¿Cuáles son las expectativas de los pacientes cuando eligen un paciente, a un terapeuta, ¿no? Ahí está. Me va a solucionar los problemas, me va a aconsejar, me va a dar dirección, me va a guiar, me va a servir de modelo. Voy, ya cumplo con mi sesión semanal o periodicidad que sea, cumplo con eso y yo me libro, ahí está mi responsabilidad. Piensan los pacientes, yo estoy haciendo lo mío. Voy a la terapia, le dejo las tareas al terapeuta y ellos lo resuelven. Muchas veces está en esta creencia, en donde además tienen la expectativa de que, ya lo hablábamos antes, ¿no? El terapeuta es como una especie de chamán que sabe, que sabe y que tiene resuelta su vida, que a él no le pasan cosas, entonces la expectativa y el poder que le dan al terapeuta es enorme. Y me parece a mí, no sé ustedes qué opinen, que en el fondo lo que hay es, me responsabilizo de mi vida porque estoy acompañada de esta persona. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Fíjense qué interesante. ¿Qué nos pasa a nosotros los terapeutas cuando viene un paciente o cliente con estas expectativas? Si no tenemos la ética de responsabilidad, de tener un proceso personal, de conocernos, de tener la humildad de sabernos seres humanos al servicio del otro, que tiene que ver con el amor, psicoterapéutico, por supuesto, esta capacidad de servicio, nos podemos volver egocentristas, nos podemos curar la falta o el hueco de autoestima, y sentirnos superdotados con un poder que no tenemos en nuestra propia vida, pero que si unimos en la vida del otro. Así es. Es grave, sí existe y sí pasa. Sí, y fíjate, me Entonces, haces acordar eso. el llamado es, Sí, sí. perdón, Eduardo, No, no, me haces acordar mucho lo que tú estás comentando. y entonces, Sí, sigue, sigue, no vas. Tranquilos que parece que es que hay un delay entre unos Ay, y otros, sí, así sí. que no se No, no, preocupen. no, problema. Si quieres, ok. Catalina termina la idea y Eduardo luego te pregunta, sin problema. Y entonces, la cuestión es que nosotros tenemos que estar trabajados, tener nuestro propio proceso de terapia, a lo mejor no eterna, pero cada paciente nos hace sentir, nos hace reflexionar, nos hace crear conciencia de algo, y entonces recurrir periódicamente cuando lo necesitemos a nuestro propio espacio terapéutico, no dejar la supervisión, saber que este encuentro es humano, de un ser humano, de un ser existente a otro ser existente, y entonces a veces el saber, ¿no? Hay cortes de psicoterapia que lo que hacen es escuchar, es preguntar, es interpretar, es diagnosticar y no compartirlo con el paciente, ¿no? En donde no hay un verdadero diálogo. Cuando eso sucede, puede, puede suceder esta activación narcisista en el psicoterapeuta y nosotros tenemos que estar muy conscientes de que somos humanos, que también queremos ser vistos, que queremos ser importantes, que queremos pertenecer, pero checar si no es un tema de un hueco personal desde nuestra historia Claro. o desde nuestra biografía existencial, ¿no? Entonces, es un tema de responsabilidad ahí muy importante, porque lo que el proceso de la terapia hace es decir, ok, tú puedes venir, paciente, porque no tienes por qué ser experto en esto, con esta idea, con esta expectativa sobre nuestra relación terapéutica, pero mi responsabilidad como terapeuta es horizontalizarlo. Yo soy experto, a lo mejor en la técnica, en la teoría, en la humanidad, en el sufrimiento, en la triada trágica, ¿no? Desde la logoterapia, en estos conceptos y desde mi biografía. Pero tú eres experto en tu vida y nada del humano me es ajeno. Y entonces
vamos a horizontalizarnos para que exista el verdadero vínculo en donde la expectativa de tu persona en el paciente pueda ser como mucho más pareja, humana, y entonces empezar el proceso de la terapia. Dice, me encantó, leí, me parece que es Rollo May, que dice que el proceso de la terapia comienza cuando el paciente considera la figura del terapeuta, cuando te pregunta cómo estás, ¿no? Supe que algo, ¿qué te parece? Cuando te considera a ti en este vínculo, el comienzo y el proceso comienza. Me parece maravilloso. Y Yo mira, recuerdo, sí, no, una anécdota chiquitita, yo recuerdo allá lejos y hace tiempo, cuando hice un periodo de psicologoterapia, ¿no? Yo no conocía a la persona, solamente me la habían recomendado, ¿no? Y cuando abre la puerta ella misma del consultorio, con una sonrisa me dice, bienvenida. Con ese solo gesto y esa sonrisa, el miedo, yo jovencita que tenía, digo, ¿qué será esto? ¿No es cierto? Con lo que me voy a encontrar, desapareció, ¿no? Por la confianza que se imprime desde la actitud, ¿no? Qué importante que es siempre, no solo en logoterapia, en todo, ¿no? Sí, sí, Eduardo, adelante, querido. excelente, Mirna, excelente. Mire, me haces acordar también lo que ha dicho Catalina. Revisando algunas cosas, encontré a Heine Hen, una psicoterapeuta de los años 90, 90 y tantos. Ella trabajaba con pacientes que eran trastornos del límite de personalidad, que tenían temas suicidas, de autodaño. Mm, Pero ella había encontrado que las terapias que se venían trabajando estaban muy orientadas a cambiar a la persona, ¿no? Entonces decía, mm, ella se decía, se encontraba con que la gente se iba de las terapias o no ponía parte para poder cambiar. Entonces se hizo muchos autorreflexiones, como decíamos, ¿no? Se preparó, comenzó a trabajar en su vida para descubrir qué pasó y encontró una variable que no había tomado en cuenta, que era la aceptación incondicional de la persona, la validación de mm, la mm, persona, ¿no? Entonces, cuando la valida, mm, decía ella, y hago un nexo entre la validación y cambiar a la persona, voy a buscar más éxitos. Y es así como ella generó una terapia que creo que muy hoy en día se usa también, la terapia dialéctica conductual, en la cual hizo conexión entre lo que es la validación de la persona con el cambio. Y justamente eso ayudó a que pudieran justamente estas personas con esta tema particular de trastornos límite de personalidad, mejorar su existencia para aceptar que tenían que poner parte de ellas en su proceso de cambio, que no era mágica la relación, sino que mm, era involucrarse y asumir que tenían un compromiso de primero aceptarse a través de la validación que ella hacía, aceptarse que tenían un problema y segundo comprometerse en el proceso de su cambio. Mira qué interesante justamente esto, ¿no? Y que justamente nos lleva a poder enseñar que nosotros pues no somos la varita mágica, somos seres humanos y que tenemos que estar revisándonos constantemente también, porque es un desgaste total cuando estamos acompañando a alguien. Y entonces tenemos que hacer un alto en nuestra vida Sí. para poder también trabajar en nosotros. No sé si te ha pasado a ti también de repente ciertos periodos de decir, bueno, voy a un alto, tengo mucha carga de cosas y tengo que volverme a limpiarme para poder estar dispuesta o dispuesto a acompañar a otra persona. mm. Acompañar. Esto que dices, Eduardo, qué lindo, porque también se cree en la creencia de que entra alguien a terapia y sale siendo otro, ¿no? La realidad es que somos siendo para llegar a ser. Es un continuo, es un proceso de crecimiento, es que no vamos a cambiar a nadie, eres tú, pero vamos a llevarte, tú vas a elegir el rumbo para convertirte en la persona que quieres llegar a ser. No es que te vaya a cambiar, no entras verde y sales amarillo. Vas a salir con un verde mucho más potente, mucho más brillante, más antojador, más vinculativo, ¿no? Con tu mejor versión de quien ya eres, ¿no? No se trata de curar porque nosotros no atendemos enfermos, porque si ponemos la mirada en la enfermedad y en el diagnóstico, no estamos ayudando a la persona. Porque claro, entonces yo me voy a fijar como terapeuta en comprobar mis hipótesis de su patología. Se vuelve una cosa egocentrista, ¿no? Yo digo que tiene esta enfermedad y entonces, claro, mi diálogo va encaminado a comprobar mi hipótesis. Y Cuando yo, anulamos a la persona, porque la persona se acepta y dice, ah, yo soy así porque me han dicho que soy esto.
y ya no Sí, colaboro en nada. le quitas la posibilidad de ser de una manera diferente y no se la inventas. Ahí está la posibilidad, la mirada, validar lo que hay y llevarlo a su máximo exposición, lo que lo lleve a la mayor plenitud. Hay pacientes, les quiero comentar esto, cuando yo terminaba mi formación, estaba con mis primeros pacientes, hubo una compañera que me dice, te voy a referir a un paciente. Fíjense nada más esto, ¿no? Me dice, es esquizofrénico. Cuando me dice esto, yo lo tomo como un reto. Acuérdense que yo tengo como formación anterior a la logoterapia el psicoanálisis, que parte del diagnóstico, de la psicopatología, ¿no? Yo tengo muy pocas sesiones para llegar a ese diagnóstico y para poder trabajar a partir de ese diagnóstico. Entonces, tuve que desaprender para poder aprender logoterapia. No trabajamos con la enfermedad, trabajamos con el ser humano que padece alguna situación, pero que no lo define, porque si lo defino, cuando yo lo nombro desde ahí, entonces le quito la posibilidad de ser, incluso de vivir de una manera más significativa esa patología. Ahí hay otra responsabilidad ética, me parece, desde la logoterapia y el análisis existencial, fundamental, ¿no? Si ponemos nombre y apellido desde un diagnóstico, nos quitamos la posibilidad del encuentro, la capacidad de sorprendernos con su propia vivencia, ¿no? De cómo vivo yo esta bipolaridad, por ejemplo, ¿no? Lo llevo a supervisión y me dice, no, tú no trabajas con la esquizofrenia, tú vas a trabajar en cómo él vive esa esquizofrenia. ¿Qué le pasa a él cuando escucha esas voces? ¿No? ¿Cómo se siente? Cuando se siente solo, ¿qué hace? ¿Qué posibilidades tiene? Y ahí está lo humano de lo humano. Quien está libre de alguna patología, de alguna neurosis, que aviente la primera piedra. Todos atravesamos por ahí en algún momento de nuestras vidas, ¿no? En un vacío existencial, una frustración, un dilema. Entonces, qué importante es no etiquetar, no abordar, a resolver un problema, porque no somos un problema, somos humanos que vamos caminando por la vida y a veces nos tropezamos y a veces hay que cambiar el rumbo y somos compañeros de viaje. Me gusta esta metáfora de una maestra muy querida, la Güera Castro, decía, nosotros somos compañeros de viaje y lo que hacemos es que traemos una linternita en nuestra mano y el paciente va caminando y nosotros los vamos acompañando. Decimos, oye, mira, aquí puede haber una puerta. El paciente decide si abre o no esa puerta. Y si dice no, es no, validación, Eduardo, lo que tú decías. Ok, vamos, sigamos caminando. Por aquí me parece, alumbramos otra posibilidad. El paciente elige, el paciente se hace responsable. Y nosotros a veces nos toca sostenernos en la angustia, porque desde mis valores, desde mi experiencia, yo puedo tener en la punta de la lengua y decir, vete por aquí, ¿no? Y sostenerte en su ritmo, en su tiempo, con sus valores, compartirlo, validarlo y acompañarlos. Claro. Es la- Y además tenemos que ser coherentes cuando hablamos de la libertad de la persona, ¿no es cierto? Que respetamos, ¿no? Que tiene que decidir, que no está predeterminada ni as- absolutamente condicionada por su pasado, por sus vivencias, por su genética o lo que sea, ¿no? Tiene que ir en consonancia. Entonces, si no le damos margen, no predicamos lo que afirmamos por otro lado, ¿no? ¿No es cierto, Nelly? Que has vuelto. Sí, me fui por un momento, pero ya estoy acá. Sí, justo, Mirna, eso pensaba al escuchar a Catalina, porque a veces da la impresión de que los logoterapeutas se confunden y o se van digamos, al club de los que promocionan el reduccionismo humano, ¿no? Entonces, como nosotros estamos en el otro totalmente, precisamente por experiencia, porque como no somos perfectos, como bien decías, pues sabemos que nuestra tarea es humanizar, no reducir. Entonces, dejarle saber a ese que entra a nuestro consultorio que nosotros estamos solamente, como tú decías, de par a par. Y cuando tú decías ahorita, me gustaba mucho que para ayudarle, que si es verde, que salga más verde. No sé si les parece que en ocasiones
entran algunas personas que ni siquiera saben que son verdes. Y parte de nuestro trabajo también es despertarles esa conciencia que está dormida por tantos comentarios, por tantos condicionamientos, por tantos atropellos incluso. No sirves, no eres, eres tonto, eres incapaz, en el caso de la mujer, eres débil, eres loca, eres tantas cosas, ¿no? Que cuando esa persona pasa por esa puerta, viene con una carga que nosotros quizás la podemos ver a la primera, pero esa persona quizás hasta se ha acostumbrado a llevar una vida de esa forma y le parece que está bien. Y a veces cuando empezamos a escuchar, que es nuestro trabajo principal, y me gustaría mucho que nuestro público tenga esto claro, ¿no? Por eso abrimos estos espacios los sábados, para que ustedes entiendan que existimos personas dispuestas a escuchar, sin juzgar, porque antes hemos nosotros vivido una serie de experiencias en las que nos hemos dado cuenta de que somos finitos, somos vulnerables, somos imperfectos, pero también somos valiosos. También tenemos una historia que podemos sanar. Y desde esa historia, herida, sanada, vuelta a herir, pero vuelta a sanar, pero sobre todas las cosas acompañada, es que podemos reescribir nuestra historia cada vez con más fuerza. Catalina, no sé qué opinas tú al respecto, pero a mí me parece que algunos llegan sin saber incluso qué color son, pero somos capaces de, por una escucha activa, sin juicios, muy humana, recordarles que, oye, si no sabes ni de qué color eres, no importa, vamos a descubrirlo juntos, para eso estamos acá. ¿Qué crees, Catalina? Uy, me encanta y me emociona lo que dices. Te estaba escuchando y me acuerdo de una mujer a la que yo admiro profundamente, Leticia Asensio de García. Para los que no saben quién es Leticia Asensio de García, es una mujer mexicana que en el terremoto del 85 aquí en México, viendo tanta desolación, tanta muerte, tanta impotencia para ayudar, se fue a trabajar con los topos y decía, es que no me alcanza en este reduccionismo, ¿no? O sea, tengo muchos estudios, pero no me alcanza para acompañar este drama humano. Descubre la logoterapia, llega a ella el hombre en busca de sentido, que es generalmente como el libro de apertura para conocer lo que es la logoterapia de Víctor Frank, ¿no? Después descubrimos que hay mucho más escrito, ¿no? Y que el hombre en busca de sentido no es el origen o la génesis de la logoterapia, sino que la vida pone a prueba a Víctor Frankl con 4 campos de concentración y le dice, ¿es cierto toda tu teoría? ¿Este concepto de ser humano, esta posibilidad de ser humano es posible? Y bueno, lo pone a prueba y la pasa muy bien. Pero bueno, este libro es como la puerta muchas veces para conocer la logoterapia. Leticia dice, no me alcanza, empieza a leer este libro y dice, hay más, hay más. Entonces busca a Víctor Frankl, ella hace la primera escuela de logoterapia en México, y Víctor Frankl lo que dijo fueron como muchos qués, pocos comos. Leticia hace junto con gente de su confianza muy valiosos, entre ellos Alejandro Niquel Spector, a formar logoterapeutas, metodologías, programas, etcétera. Me estoy desviando como para darles un contexto de quién es esta mujer. Y lo que tiene Leticia, que yo le admiro profundamente, es la mirada de posibilidad, no solamente en consultorio, con alumnos, con maestros, con autores, con personas común de la calle en su propia vida. Porque yo me descubro en la mirada del otro. No hay manera de que yo sepa quién soy si alguien más no me lo refleja a través de su mirada. Esto que tú decías me parece hermosísimo, porque si nos llegan a veces a consulta personas muy lastimadas, con un muy pobre concepto de sí mismo, con introyectos fuertes que es difícil que se puedan, porque fueron mirados así, o no fueron mirados. Parte de nuestra responsabilidad es poder mirar, no desde el club de los optimistas, viendo lo que no hay para llevarlos a creerse lo que no son. Pero cuando tú lo miras y le dices, eres más que esto, y se lo pones sobre la mesa y te dejas sorprender y te maravillas,
Él puede saber que eres valioso para alguien más, a lo mejor por primera vez en la vida. Podemos decir que les abres a la esperanza, Catalina, porque lo que está cerrado al inicio, ¿no?, es la perspectiva de futuro. Así es. Imagínense como parte de nuestra responsabilidad, de ética de responsabilidades, afinar nuestra mirada, mirar con esperanza desde la posibilidad. La esperanza es un término que a mí me maravilla, porque cuando hay esperanza hay posibilidad. Y a veces los pacientes llegan sintiéndose en la imposibilidad de cambiar su vida, de cambiarse a ellos, de cambiar su mundo de relaciones, de tomar decisiones, de tomar postura. Cuando yo lo miro y le digo, sí puedes, que a veces no se dice, es esta comunicación que es entre tú y yo y que con la mirada se dice más que 1000 palabras y él intuye y te intuye. Esta capacidad de sorprenderte, esta capacidad de ver valioso al otro. Y creo que hay un paso, ¿no? Nos quedan 4 minutitos, tenemos antes del corte, ¿no? Pero estaba pensando cómo comenzamos desde una apertura amorosa hacia el otro, ¿no es cierto?, para recibirlo, para darle esa confianza. Le ayudamos a descubrir y dar los pasos con esperanza hacia ese futuro. Y lo que estamos suscitando es la fe en sí misma, la fe en sí mismo, la fe en los demás y una fe trascendente, si es que no la tiene, ¿no? Así que como es un camino finamente trazado, ¿no? De alguna manera. Qué maravilloso y qué responsabilidad para nosotros, ¿verdad? Mm. El poder ver, y no sé si ¿tenemos 4 minutos o lo 4 dejo para, minutos. No, ¿sí? 4 minutos, así que vamos, te avisamos, no te preocupes, adelante. Nuestros seres humanos, y nuestros seres humanos también, ¿no? Con debilidades, con una historia, con huecos también. Como decía la güera, esta maestra querida, somos un queso gruyere. El queso gruyere tiene hoyos. Y nosotros como logoterapeutas no vamos a rellenar esos hoyos, porque entonces en vez de queso gruyere va a ser otro queso. Vamos a aprender a vivir con esos hoyos, con esos huecos y seamos el mejor queso gruyere posible. Pero nosotros también somos queso gruyere. Y en esto que decías, Mirra, me encanta, porque de repente llega un paciente y a poco no dices, híjole, no sé cómo voy a lograr el vínculo. A lo mejor su problema, me pasa algo con esto, me implica un trabajo. Hagamos nuestro trabajo personal para ver cómo sí nos vinculamos y cómo podemos mirarlo en posibilidad. Por eso creo que esta es una profesión sagrada, es una profesión bendita, porque como nada de lo que me trae el paciente me es ajeno, muchas veces me va a poner enfrente con su tema, algún tema que no tengo resuelto y que no tenía consciente. Y él crece, pero yo también crezco. ¿Qué crees? Que nadie sale invicto de la sesión. Sesión por sesión, proceso por proceso. No Es que, solamente... es que cuando nos creemos que ya lo tenemos todo aprendido, es cuando ahí nos equivocamos y nos detenemos, ¿no? Y la vida es aprendizaje de ambas partes. De ambas partes, nadie sale invicto. Nadie sale invicto. Y sí, cuando nos creemos que lo tenemos resuelto, que yo soy Juan Camaney, entonces no estoy haciendo un servicio, Mm. no estoy para el otro. Y ese riesgo siempre existe, ¿eh? Es algo que hay que estar atento. No estamos exentos. No estamos exentos. Por eso es lo que decíamos antes, ¿no? La importancia que lo mencionaba Eduardo, si mal no recuerdo, que esa importancia de nosotros como acompañantes, como logoterapeutas, ir a la terapia, a nuestro acompañamiento personal, hacer las pausas necesarias. Así es. El maestro David Fuentes de Felsen tiene un escrito sobre la importancia de las pausas. Nosotros también debemos hacer eso y nosotros estamos conscientes de
Listo. Bueno, acá estamos nuevamente y nuestro amigo Eduardo tiene una pregunta muy interesante para Catalina relacionada con la ética del psicoterapeuta, del logoterapeuta. Así ¿No? es. Eduardo, haz la Sí. pregunta, por Gracias, favor. Mirna, gracias, gracias. Estábamos acá conversando en interino y hay una de las cosas que siempre también nos lleva a pensar un poco es justamente cuándo se debe decidir o cuándo podemos tomar la decisión de que ya el ciclo de acompañamiento terminó. Porque a veces ha pasado situaciones en que podemos alargar demasiado para crear más necesidades, porque hay profesionales que, digamos, existen en todas partes, que no tienen la ética de decir, bueno, ya no cierro, me conviene seguir manteniéndolo y le voy creando necesidades porque soy un experto, como decía, en el psicoanálisis, la transferencia y la contratransferencia, voy hablando y diciendo qué más le puedo crear para que se asuste y siga viniendo acá y porque me demanda una serie de ingresos, ¿no? Porque vivimos de esto. Entonces, ¿cuándo te ha pasado a ti? ¿Cuándo crees tú, para el público que estamos acompañando personas, todo, cuándo podemos decir, ya estás listo o ya estás lista para salir al mundo nuevamente porque te hemos dotado de recursos, te hemos encontrado que tienes muchas habilidades, te hemos dado estrategias y técnicas, bueno, porque la vida te va a seguir preguntando. Entonces no vas a volver a nosotros a cada rato para preguntarnos cómo respondo. Ya te he dado en este entrenamiento de acompañamiento cómo hacer, cómo vivir, ¿no? Que ese color verde intenso que debe ser o aprendiste a descubrir el color que tenías. ¿Cuándo podemos considerar qué hacer? ¿Cuánto está la ética cuando decimos, ya terminaste un proceso, ya te graduaste y acá está tu certificado, acá está el ritual que hacemos? ¿Cuándo hacer esto para que la persona diga, bueno, ahora sí avanzo solo porque ya me dieron las posibilidades de poder vivir mejor y me dieron las herramientas? ¿Qué dices tú, Catalina? Y fíjate, Eduardo, este tema qué importante, ¿verdad? Qué importante con la ética de la responsabilidad, ¿no? No olvidarnos cuál es el objetivo de nuestro acompañamiento y de nuestro ser, compañeros existenciales, que es el servicio al otro y no una fuente de ingresos constante que queramos alargar, ¿no? Es una parte de vocación que por supuesto vivimos de ello, sí, pero al servicio del otro, no a costa del otro. Entonces, cuando los volvemos dependientes, ¿no? De esta sesión, de este acompañamiento, me parece que estamos siendo mezquinos. Hay una cuestión que a mí me parece que me da un norte para saber cuándo terminar un proceso terapéutico. El motivo de consulta. Vienen por una razón, por una decisión que están tomando en este momento, porque la vida los está superando en este momento, por un acompañamiento de duelo. Cuando eso termina, cuando lo acompañaste, cuando pudo acomodarlo, cuando pudo tomar posición frente a algo, entonces lo que yo recomiendo es hacer un pequeño cierre, decir, oye, llegaste por esto ya lo solucionaste de esta manera, ya no tendría caso seguir porque ya sabes cómo responderlo, ya lo hiciste o estás en camino, tienes las herramientas, ponerlo sobre la mesa. Los pacientes normalmente les cuesta trabajo cerrar un proceso terapéutico. Hay una razón fundamental y ya lo decían, la escucha, el tener un espacio en donde seas escuchado y mirado, en donde tengas un vínculo quizá por primera vez en tu vida sano, es algo que es valioso. Y entonces, tener esta claridad, de decir, ok, lo pudiste hacer conmigo, ya lo experimentaste, fuiste agente, porque esto no lo logré yo como terapeuta, lo logramos tú y yo juntos. Ya tienes las herramientas para formar este tipo de vínculos allá afuera, con los otros, ¿no? Crearles esta conciencia para que puedan hacerlo de una manera clara. Hay otros pacientes que dicen, no me importa, ya lo resolví, pero necesito este espacio como un encuentro filosófico, cuestionémonos, revisémoslos, me es importante. Y entonces, bueno, cambia, ya no es terapia, ya no es terapia. Tener esta claridad y esta transparencia con el paciente en donde él lo pueda decidir. Pero tú éticamente hablando, decir, ya, este fue el motivo de consulta, así llegaste, hagamos el recuento de lo que yo vi en tu proceso, cómo te sentiste y cómo nos vivimos juntos para dar un cierre en un tiempo adecuado, ¿no? Importante lo que dices, Catalina, por el hecho de que a veces, no sé si a los demás le ha pasado, pero el paciente o la persona a la que acompañamos más bien tiene claramente un motivo de consulta, ¿no? Pero a medida va descubriendo ese espacio de escucha, de aceptación,
empieza a contar todo lo que quiere, esté ligado o no a ese motivo por el que viene inicialmente. Y ahí qué importante nosotros ir sirviendo, ¿verdad? Como, no como quien encaja en, no, es solamente esto lo que puedes hablar, sino, pero cómo ir ayudándole a trabajar aquello que le movió a llegar. Y ya después de ahí, si hay otros aspectos, ¿verdad? Que él también quiera trabajar, pues ya como tú bien dices, después que se cierre ese primer motivo de consulta, pues claro que sí, bienvenido. Pero que el que acompañamos sepa que nosotros estábamos conscientes de lo que él nos pidió y que nosotros no estamos sacando ventaja de ello y que estamos tan comprometidos con él o con ella que le estamos recordando, hasta aquí llegamos, lo hemos logrado juntos, de aquí en adelante, desde mi perspectiva ya, pero tú decides si hay algún otro aspecto a trabajar, ¿verdad? Y no necesariamente decírselo, pero si surgiese, pues que se marque ese cumplido y podemos Sí. proseguir en otro aspecto, ¿verdad? Para que sea muy claro. Y aprovecho, Catalina, no sé, vas a decir algo antes de que yo te diga cuál es mi próxima pregunta. No, Bueno, No, digo, le damos paso a Catalina para que haga un comentario. Catalina, Sí, ¿cómo? Catalina, te escuchamos. Ella me dijo adelante, yo estoy confundida. Perdón, ¿A quién hago caso? no se escuchó. No, es Adelante. broma. Solamente quisiera cómo podemos ir enlazando esta parte ética, ¿verdad? Con esta biblioterapia formativa que nos compartías, ¿no? ¿Cómo vamos quizás dentro de la terapia, que a mí me parece que lo hemos hecho nosotros en el programa, porque cada vez que alguno de ustedes va aportando, hace referencia a un autor, a un libro, y entonces eso va evidenciando cómo para nosotros es importante esta herramienta en lo personal. Ahora, ¿cómo podemos nosotros compartir esto, esta biblioterapia formativa, en la terapia como tal? ¿Qué dices, Catalina? Ahora sí me Uy, sí, es maravillosa la biblioterapia como herramienta terapéutica, pero también como parte de la ética de la responsabilidad del terapeuta. Respecto, les quiero comentar una anécdota que me sucedió, que me pasó. Cuando termino la formación de logoterapia, me doy cuenta al estar realizando mi tesis que había leído muy poco a Víctor Frankl. Me llené de vergüenza, porque aprendí de Víctor Frankl a través de Elizabeth Lucas, de Fabri, de Fisotti, y cuando estoy haciendo este trabajo de investigación, digo, yo no puedo colgar mi título de logoterapeuta sin haber leído a Víctor Frankl. Y no como en un tema intelectualoide, ni de esnovismo intelectual, de verdad no. No nos podemos nombrar profesionistas, y menos en acompañamiento humano, cuando no tenemos el compromiso de haber estudiado, leído, porque si no se va desvirtuando la logoterapia. Nos vamos, nos vamos como desvirtuando en nuestro ejercicio profesional, y lo que yo hago y lo que yo digo tiene un impacto en los otros. ¿Qué estamos haciendo con la logoterapia si no somos unos estudiosos formales? No desde el esnovismo, sino desde la responsabilidad. Entonces me doy cuenta que tengo que leerlo para poder colgar mi título con orgullo. No lo tengo colgado, como una parte de ser y de estar, de compromiso, ¿no? Y entonces empiezo a leer eso, pero empiezo a leer a los nuevos aportadores, y es una riqueza enorme que me ayuda en mi conformación como terapeuta, como persona, y que me ha ido ayudando a crecer en humanidad, porque más allá de los conceptos duros, filosóficos, antropológicos, me hablan de mí, me llevan a una reflexión, a una autorreflexión, a una postura intelectual, una postura profesional y una postura humana. Y en eso me voy convirtiendo. Por eso creo que la ética de la responsabilidad con la biblioterapia formativa, que es diferente de la biblioterapia como técnica en consulta, me parece fundamental, ¿no?
porque voy siendo y voy acercándome de información que me lleva no solamente a saber, porque desde el saber, pues me lleva a actuar, pero al final conforma mi ser. Sí, y mira, Catalina, lo que tú dices es excelente. Te cuento una anécdota que cuando yo estaba en la formación, nos hicieron un trabajo así de biblioterapia, ¿no? Y entonces el terapeuta nos hizo, quiero que leas que para la siguiente semana me vas a leer un fragmento de este cuento, un cuento. Era una cosa muy cortita, ¿no? No era 100 años de soledad, era un libro así cortito, un cuento, ¿no? Como una fábula, una cosa. Y lo traes, por favor, ya la he leído. Entonces, cuando regresamos, les dice, cuéntame a ver qué cosa leíste. Entonces, bueno, pasó así, o sea, perfecto. A ver, si tú fueras, me dijo, mire cómo trabajó la biblioterapia, él, ¿no? Me dijo, a ver, si tú fueras el dueño de esa historia, ¿qué cambiarías? ¿Cómo cambiarías el final? ¿Cómo pondrías el principio? ¿Qué personaje agregas? Y me hizo jugar con eso. Entonces yo no le entendí el sentido para qué me hace jugar. Y después me dice él, muy bien, tu vida también es una historia escrita, me dijo. ¿Qué cambiarías de tu vida, así como has cambiado este video? ¿Qué cambiarías tú para mejorar? Y mire, me dejó pensando muchísimo en esta forma como él aprovechó este libro, este material, ¿no? Para trabajar con sus clientes y hacer tomar conciencia de que también podemos cambiar la forma como escribimos nuestra historia. ¿Qué te parece justamente esto? Ay, a mí me parece una herramienta maravillosa de autodistanciamiento, espectacular, que te lleva a la reflexión, ¿no? Que estás, es como estos exámenes proyectivos, ¿no? Estás leyendo una historia que está allá, pero que como nada del humano me es ajeno, entonces me veo en posibilidad, me puedo identificar, puedo encontrar alguna solución a un tema, a un dilema. Sé que mi vida también se puede narrar y que tiene un inicio y que tiene un proceso, que tiene un cierre y que hay sorpresas a lo largo de la novela, de la historia, del cuento. Y si yo, fíjense, a mí me encanta esto que tú dices, Eduardo, y voy a lo más existencial, ¿no? Esta confrontación con la finitud de nuestras vidas. Perdón, es que me está entrando una llamada y la estoy rechazando, pero me llega ya en la... Y dijimos el fondo musical para darle el tono final de la respuesta de Catalina. Ese programa es lo máximo. Mira, hasta fondo musical te ponemos para que des el puntillazo final. Y entonces, bueno, cara a la finitud, yo digo que es una pregunta existencial importante, ¿no? Cuando yo ya no esté aquí, ¿cómo me gustaría ser narrado? Narración. Si se escribiera la biografía de mi vida, ¿cómo quisiera que la leyera la gente que me ama? Mi hijo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, cuando yo puedo ver que toda vida es digna de narrarse, de escribirse, de novelizarse, entonces también me voy haciendo responsable y puedo ser no solamente el actor de mi vida, sino el guionista. Sí, y mira, y te abre posibilidades, ¿no? Porque el haber hecho con nosotros esta forma de decir, y ahora mira, tu vida puedes cambiar y busca otras cosas, nos abrió un mundo de posibilidades. Entonces, yo creo que el uso del libro, no toda la lectura, pero por lo menos frases, puede ayudar a las personas, ¿no? A abrirle otro mundo, otra mirada que no veía como dices tú, ¿no? Y justo, no sé si les parece, perdón, eh, cada escritor tiene también la posibilidad de editar lo que escribió antes de, y ahí tú sabrás más que yo, Catalina, por ser editora, pero generalmente cuando un escritor envía su libro, el que quiere publicar, pues ya él ha pasado por un proceso de edición primero, ¿verdad? Y es como ese volver sobre lo que sintió, lo que escribió para decir, a ver, lo he dicho con la contundencia que quería, con la transparencia que quería. Y es como, siguiendo lo que compartió Eduardo, que a mí me encantó, no solamente hay una historia escrita ya, es que tenemos la posibilidad, y aquí logoterapéuticamente hablando, de reescribir aquello que no estuvo tan bien o editar aquello que todavía no estamos haciendo tan bien. Entonces, qué belleza esto, ¿no? Qué importante lo que dices. ¿Me recuerdas? Hay un artículo de Alejandro de Barbieri en la Revista Mexicana de Logoterapia que se llama De la palabra hablada a la palabra escrita. Escrita.
que es una belleza, porque retoma lo que en el psicoanálisis Anna O, la famosa paciente de Breuer, el profesor de Freud, ella acuña esta frase, es decir, me doy cuenta que cuando hablo y puedo transmitir esto que me pasa, este inconsciente, hacerlo consciente, se produce una cura. Y dice Alejandro de Barbieri, que me parece increíble, que tiene que ver con lo que acabas de decir, hay un proceso doble, porque lo estoy pensando, lo estoy reflexionando, pero entonces me distancio y lo escribo. Pero no solamente lo escribo, tengo la oportunidad de revisarlo, de reescribirlo, de resignificar, para poderlo volver hacia mí, hacer un diálogo de autodistanciamiento, de incorporación, de resignificación. Y Me ahí está la encanta esta. responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del autor, qué cosa escribes, porque esas líneas van a ir a cualquier parte y van a impactar en diferentes personas, ¿no? Ya está la ética y la responsabilidad de qué cosa pones para que pueda ayudar o destruir a una persona, ¿no? Y si seguimos con la metáfora, perdón, sigo yo, es que me encanta lo que Eduardo trae, es que no solamente lo que escribe, sino cómo vivo. La contundencia de cómo yo vivo, ya yo estoy escribiendo mi historia e impacto inmediatamente con cada acción, con cada mirada, con cada palabra, la vida del otro. Entonces, traducir esta biblioterapia a mi vida es entender que yo estoy escribiendo con cada cosa que hago y que estoy impactando directa e indirectamente a la vida de tantos. Por eso la responsabilidad de cómo hacerlo, ¿no? Qué linda manera de relacionar la ética de la responsabilidad como seres humanos, como terapeutas también, con la biblioterapia. No solamente como herramienta en consultorio, lo que decías Eduardo, lo que te pasó con este cuento, que me parece de una potencia enorme, sino también en nuestra formación y en nuestra responsabilidad de ser. Porque esta quien estoy siendo se va escribiendo, si no literalmente de una manera metafórica, sí lo es, porque estamos siendo observados, sobre todo como terapeutas. Claro que nos observan nuestros pacientes, claro que nos observa la gente que sabe que somos terapeutas, porque causamos curiosidad. Porque es una profesión que dicen, híjole, no sé si les pasa, ¿no? Hay como muchos estigmas alrededor de nuestra profesión. Uno de ellos es, y la pregunta que te hacen cuando dices, soy terapeuta, y la pregunta que te hacen, ¿y cómo haces para que no te afecte lo que le pasa al paciente? ¿No? ¿O me puedes decir cómo soy? ¿Verdad? Sí. Ajá, sí, y como si leyeras el tarot, ¿no? Como si pudieras leer el aura. O te piden un consejo y dicen, ellos saben, ¿no? Hay como mucho estigma alrededor de nuestra profesión. Este estigma nos lleva a ser observados. Cuando nos pasa algo, cómo reaccionamos, estamos siendo observados. Y aquí me quiero regresar un poco, sí, a la biblioterapia, que tiene que ver con la responsabilidad. Ricardo Peter, no sé si lo conocen, falleció hace ya unos años, y él escribe mucho, de hecho, crea la terapia de la imperfección. Tiene un libro maravilloso que se llama Líbranos de la Perfección. Ante esta finitud, esta indigencia humana, porque somos imperfectos, somos perfectibles, nos vamos construyendo, pero nunca vamos a lograr ser perfectos, no equivocarnos, nos genera mucha ansiedad, mucha angustia, mucha autoexigencia, mucha autoobservación con un juicio fuerte que nos da un mal vivir, ¿no? Como terapeutas, si no estamos bien formados, sabemos de la ética humana, responsable pero humana, es decir, limitada, podemos autoexigirnos de una manera enorme y abandonarnos, alejarnos de nosotros mismos, De nuestra autenticidad, ¿no? de nuestra autenticidad, sobreexigirnos. Y entonces el tema del burnout, y hablo de la biblioterapia, porque hay un tema del burnout de la persona del logoterapeuta que me encanta, de Leticia Asensio de García. Y es que en esta creencia de que estamos para el servicio del otro,
que tenemos que abandonarnos para encontrarnos con el otro, ¿saben? Con estas metáforas que a veces están mal entendidas, porque como decías al principio de nuestra plática, de nuestra charla, no podemos estar para el otro si antes no estamos para nosotros mismos. La metáfora de cuando vas en el avión, ¿no? Y te lo dicen, si pasa algo y cae la parte del oxígeno, tú como adulto eres responsable de ponértela tú primero para para poder poder ayudar. dársela al otro. Mm, mm. Creo que nuestra responsabilidad es esta, ponernos nuestra mascarilla para poder ayudársela a poner al otro. Catalina, me da la impresión que el riesgo con el cual tenemos que estar atentos para que no ocurra eso y de no sobreexigirnos o caer en una hiperperfección o tratar de buscar una hiperperfección es no olvidarnos de ser humildes, porque detrás de esa actitud un poco mesiánica, que yo sigo, como si fuese Superman, ¿no? Y que mis fuerzas y mi energía y mis conocimientos no tienen límite, hay orgullo escondido. ¿Por qué? Porque no soy consciente de mis limitaciones, ¿no? Así que el prestar atención a cuáles son esas pulsiones que me mueven interiormente es un principio de salud personal, de salud psicoespiritual personal, ¿no es cierto? ¿Mm? Así es. No lo pudiste haber dicho mejor, Mirna. Creo que ahí está la clave del trabajo personal. Ujú. Y una Y cosita, no, dale. No, 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 sigue, sigue. Hay un ralentí que parece que la persona quedó sin decir nada y es un espacio que se produce gracias a Internet sí, y uno cree que el otro no va a hablar más. Algo que quería preguntarte, ¿no? Es decir, siempre estamos pensando en la aplicación, ¿no? Que nosotros hacemos con la biblioterapia dentro del ámbito de la consulta, pero creo que se puede utilizar también esa biblioterapia fuera del ámbito de la consulta, ¿no es cierto? Como una tarea educativa y una propedéutica para no tener que caer en una psicoterapia. ¿Cómo, cómo se hace esa exploración o esa presentación hacia el exterior de la biblioterapia como una herramienta sumamente importante? ¿Cómo lo hacemos, Catalina? yo creo que hay muchas escuelas que ya lo hacen. ¿No? Por ejemplo, mi hijo tiene 13 años y lo que hacen Mm, es leen un libro todos juntos y ajá, después hay preguntas que el bien, profesor hace y que tiene mm, que hacer por escrito. bien, Entonces, este movimiento de reflexión y que tienen que ver con su vida, cómo lleva este personaje a su vida, esta decisión, cómo pudo haberlo hecho diferente. Entonces, bien, bueno, eso como en las escuelas, en logoeducación me parece importante. Como bien, logoterapeutas, me parece, y con pacientes, podemos hacer en los grupos de terapia esta discusión de novelas, de mm, artículos, de textos, de capítulos de algún libro, en donde la temática de alguno de los pacientes, sobre todo en terapia de grupo, pueda ser discutida para ver bien, mayores posibilidades y lograr el autodistanciamiento. Me parece que en supervisión, en estos grupos de supervisión que tenemos los terapeutas, la biblioterapia sería también fundamental. A veces no mm, solamente te basta llevar un caso y desde el saber, decir alguna opinión, una mirada, sino a través también del autodistanciamiento, incluso con películas, mm, análisis de películas y llevarlas y traerlas aquí cerca con esto que mm. estoy tratando, con esta situación de este paciente y poder mirar, ¿no? Diferente. Entonces, dentro de la biblioterapia también me parece que la discusión de películas, de documentales, Mm. son fundamentales. Hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar a lograr esto que la biblioterapia nos da como técnica. Me parece genial y quizás, no sé si están de acuerdo, es una buena práctica también familiar, ¿no? A veces buscamos cosas rebuscadas que hacer en el hogar
y sentarnos a ver juntos una película, quizás porque nuestros hijos son más tecnológicos, ¿verdad? Y quizás si le decimos, vamos a sentarnos a leer un libro, que también lo podemos intentar, no hay que descartar desde ya, ¿verdad? Pero después que nos sentamos como familia a ver una película, dialoguemos sobre lo que vimos. Y es sorprendente, ¿no? Lo que cada cual tiene que aportar. Y ahí nos damos cuenta de cómo cada persona recibe totalmente distinto un mismo mensaje. Entonces, es la traducción que hacemos desde lo que hemos vivido, desde lo que es nuestra experiencia personal, ¿verdad? Y cómo en ese núcleo familiar validar lo que el otro ha sentido, ha entendido, o si no entendió nada también. Así es que esa es quizás una invitación a nuestra audiencia a que puedan integrar esto. Queridos amigos, entramos en nuestra última media hora del programa Sentido de Vida por La Visión Radio. Y bueno, Catalina, nosotros ya tú sabes que ni en vivo ni en las pausas te dejamos casi hablar porque es que nos tienes acelerados con tanta belleza y con tanta información valiosa que nos vas compartiendo desde tu experiencia, desde lo que has ido aprendiendo en ese acompañamiento del día a día, pero sobre todas las cosas desde lo que has vivido, ¿no? Entonces, qué hermoso poder tener invitados que hacen de la logoterapia su vida. Es decir, que son logoterapeutas porque antes han vivido esto. Y eso creo que es lo que le da este peso, esta fuerza. ¿Qué otras herramientas o qué otras formas, debo decir, pudiésemos, digamos que, o a través de cuáles formas podemos sacarle provecho a esa biblioterapia? Ya quisiera continuar en la línea que nos quedamos con Mirna, no solamente para el ambiente terapéutico, sino para la vida diaria. Hablábamos tras bastidores de lo mucho que le cuesta a la gente hoy tomar un libro, sentarse a leer. No, yo lo compro por internet, no, yo lo escucho. Pero qué riqueza la de tomar el libro, pasar las hojas. ¿Qué cosas nos puedes contar sobre eso, Catalina? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que personalmente, y quizá tenga que ver con mi edad, pero a mí nada me quita la experiencia de lo que tú dices, Onelis. El olor del papel, ¿no? La experiencia. Hay quien no lo hace, pero a mí me gusta subrayar, tomar notas, poner preguntas, y cuando regreso al libro, decir esto ya es una revisión, pero lo veo de una manera diferente. La respuesta está resuelta o no. O quizás Estableces un diálogo con el libro. Con el libro estableces un diálogo. Con algo que escuchás no podés dialogar, porque no hay pausas. ahorita que te escuchaba, Mirna, en el corte, que decías, esto que sucede con la inteligencia artificial, con la inmediatez de la información, con los TikToks que son videos, porque además tienen que ser de un minuto, minuto y medio, Sí. ¿no? La gente lo pasa, no lo aguanta, es uno, otro, y entonces me lo imagino como un troglodita que va tragando sin masticar, sin degustar, sin saborear, y lo va tragando, y lo va tragando, y lo va tragando, sin juicio, sin crítica, sin, ¿sabes? Ajeno a eso, pero incorporándolo, sin tener una cuestión volitiva, de decisión, en donde el libro te implica silencio, te implica tiempo, te implica soledad, te implica un espacio, disposición para entrar en este diálogo con el autor, con la imaginación, con la creatividad, con imaginarte ese paisaje, que seguramente si lo lee mi hermano lo imaginará de manera diferente. Y entonces es un diálogo entre el autor y yo, entre el papel y las líneas, en donde se va co-creando esas líneas que me significan a mí diferente y de manera única al otro que lo lee. Entonces es un espacio que me lleva a la reflexión, que me humaniza. Me humaniza porque ejerzo todo esto, toda esta parte noética, toda esta parte espiritual. Decido, me dispongo. Están los valores de creación, los de experiencia. De Y ya. actitudes. Ujú. Catalina, háblanos, ¿no es cierto?, de la importancia justamente que tiene en todo proceso, ¿no?, de humanización, de desarrollo, el poder hacer ese espacio de silencio interior y de soledad,
porque sin ella no hay encuentro con uno mismo y desde uno mismo encontrarse con el otro. Veamos, digamos, un poquito por ese lado, que es algo que encierra y te crea el ambiente, la biblioterapia. Qué importante, ¿verdad? Este tema de la soledad, que está tan mal entendido en nuestra sociedad de hoy, ¿no? Pareciera que no puedo estar conmigo mismo porque lo que encuentro o no lo conozco o no me gusta y me causa miedo y lo evito. Entonces me lleno de ruido, me lleno de música, me lleno de actividades, me lleno de TikToks, me lleno de videos, me lleno de basura que me aleja de mí. El silencio, ya decía Kitingo Lucancague, ¿lo conocen? Es un No, no. logoterapeuta originario del Congo, ahora ya mexicano, lo tenemos aquí cerquita, y tiene un artículo que se llama Logoterapia como alimento de vida. Y él hace un símil con su experiencia en la tribu, en esta iniciación de la vida, en donde se van al bosque, se van a la selva a escuchar la naturaleza, a escuchar el aire, a las bestias, a confrontarse y estar ahí solos en este silencio para escuchar el mundo, escuchar Hola. su interior, escucharse, encontrarse consigo mismos. Y ese alimento de vida, porque si no me tengo a mí, ¿qué puedo tener? ¿En quién Así me es. convierto y en quién Eso. soy? ¿No? Creo que sí, la lectura es un espacio acompañado, porque me acompaño de las letras de ideas, de preguntas, de cuestionamientos, historias, pero en soledad, sabiendo que lo significo desde mi biografía, desde mi mundo de valores, desde lo que necesito hoy. Pero para poderlo comprender y para poder hacer ese movimiento, tengo que perder el miedo al A la silencio, lectura, al silencio. a Y la ahí, Al soledad. y silencio. ahí hay una cosa, Catalina, interesante, ¿no? Por ejemplo, para los que están estudiando en terapia, los que están haciendo logoterapia, los que están llevando, creo que hay no sé qué te parece a ti, pero yo creo que es importante que si vamos a trabajar con la biblioterapia, tengamos un abanico de lectura ya informada para poder usar con nuestros clientes, ¿no? Porque no podemos decirle, mira, lee esto y yo no lo he leído, no lo he trabajado en mí, no lo he hecho, y entonces puedo, pues, condenar a una persona de repente sin darme cuenta con un libro que no le encaja a la historia de esa persona. ¿Qué dices tú, por ejemplo, de esta preparación, tú que trabajas como editor y todas estas cosas, que si es necesario, ¿no? Para los que nos están escuchando, que están incursionando en este acompañamiento a otros seres humanos, la biblioterapia no solamente es dar un libro, punto, sino ¿crees tú que es importante que tengamos que hacer una revisión, haber leído por lo menos para poder decir, mira, yo te recomiendo que leas esta página de este libro o qué haces con este artículo de acá? No sé, ¿qué dices tú al respecto? A eso se le llama la lectura selectiva de libros. Tenemos que seleccionar los libros. Eh, ¿De qué forma? Hay muchas maneras. Puede ser no solamente textos intelectuales, informativos, académicos. Hay novelas, hay cuentos, hay fábulas cortitas, hay poemas que nos pueden hacer, ¿no? Yo creo que como logoterapeutas, decía Alejandro Niquel, que hay que ser cultos. Y dice, y se los parafraseo porque me encanta este hombre que era muy, muy agradable. Decía, no ser cultos a la manera del hombre que usa corbatita de moño, ¿no? No, 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 no. Hay que ser cultos con la vida. Hay que interesarnos como logoterapeutas en la vida y la expresión de la vida a través de la poesía, de la música, de las novelas. Y entonces ir como haciendo nuestra biblioteca, decir, hijo, esto a lo mejor, esto yo ya lo leí, en este vínculo con el paciente te sale el eureka, yo leí este libro, te va a servir, ¿no? O este poema, leámoslo juntos, o este filósofo, o incluso series, dependiendo de los pacientes. Por ejemplo, hay una serie que no sé si ustedes la vieron, que se llama Merlí, Creo que es. ¿no? De nombre la conozco. Ah, es una chulada. Fíjense nada más lo que hace, que tiene que ver con la biblioterapia. Es una escuela en Barcelona, una escuela pública de bachillerato, y están tomando su clase de filosofía. Merlí es el maestro.
Ah, ¿No has visto? Merlí, no, te escuché Merlín. Ah, Merlí, no, sí, la he Merlí. visto, Merlí, sí. Ah, Una española, muy buena, sí. es una chulada, porque Sí. entonces empieza el capítulo con un filósofo. Y entonces los primeros 5 minutos del capítulo es que leen algo del filósofo, una frase, o la idea medular de la propuesta filosófica. Y después se van a el drama existencial de alguno de los alumnos, de algún padre del alumno, del Mm, mismo mm, profesor, y entonces aterrizan la filosofía aquí y ahora, mm, pero ya leyeron y van comprendiendo la vida, su vida, de una manera diferente, mm, hacia un sentido y con un enfoque, con una antropología. mm, Entonces, claro que la biblioterapia está puesta en, no solamente en Merles, que es un ejemplo. mm. Podemos llevar la biblioterapia a todos los ámbitos de nuestra vida, como Onelis lo estaba preguntando desde el inicio, ¿no? Hay libros maravillosos para, por ejemplo, filosofía para niños. Y lo que Ah, hablan es de la libertad, la responsabilidad. Y lo que sucede es que el libro solamente tiene preguntas. Te sientas con tu hijo, lees la pregunta y te pones a filosofar. Lo que se le sí, ocurra, no sí. importa. Mira, Ahí mira, 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 Catalina, me haces acordar, a mi nieto le regalaron un libro que el libro te pone retos. Márcame acá, píntame la hoja, rómpeme acá, dime que no. Y todo el libro que ha avanzado él es, es ponerle retos, destruir la hoja, arrugarla, píntame acá, píntame allá y verle las posibilidades que hay. Qué interesante, mire esa forma de ese libro, no me acuerdo el nombre, voy a buscarlo después por ahí, pero ahí lo tiene él avanzando, porque píntame de rojo la página, cámbiame de nombre acá, ponme, y lo reta, pues, ¿no? Y entonces le hace pensar de otra manera distinta, ¿no? eso es biblioterapia, Exacto, es ¿no? justo biblioterapia. Es lo que me pasa a mí con esta cercanía y con este momento, con este encuentro, con este texto, ¿no? Me lleva a la posibilidad de arrugar una hoja, pero lo Así saqué del es. libro, de mi relación con el libro. Así es, ¿no? Y es una vez me acuerdo en un salón que yo lo hice con los chicos, lean este capítulo y después los chicos me dicen, ah, seguro nos mandarás un resumen. Ya sé, no, chicos, ahora agarren una hoja y dibujen lo que han entendido. ¿Qué, qué cosa? Wow. Dibuja lo que has entendido. Y el cerebro se les cayó en pedacitos porque ellos estaban pensando que iban a escribir como un, no, dibuja lo que has entendido. O si no habían legos, tenían legos, arma lo que has entendido. Entonces, les involucrabas otro tipo de forma de poder traducir lo que habías entendido en arma plástico o en un dibujo, ¿no? Entonces era un reto para ellos, ¿no? Y les encantó la forma como decir, ahora sí voy a empezar a leer más, ¿no? Es buscar, creo que la biblioterapia nos abre muchos horizontes. Me imagino que a ti también te puede abierto muchos horizontes en tu acompañamiento, ¿no? De repente cuéntanos una experiencia linda así, como para que la gente se queda, wow, voy a usar ahora la biblioterapia. Yo sí, lo uso mucho con poemas, por ejemplo, cortitos. Me gusta la poesía y de repente si hay algo que el paciente me trae, digo, busquemos este poema, lo lee, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo vivirías tú? ¿No? Y empezamos a abordar sobre el poema. Pero en este bordar y en este dialogar, en este encuentro sobre el poema, hay un vínculo maravilloso y hay descubrimientos de posibilidad, lo que decías, Eduardo. Los cuentos son también padrísimos. Claudio García Pintos tiene un libro que se llama Logoterapia en Cuentos. Ujú, sí. Es maravilloso. Entonces, en esta lectura selectiva de libros, ¿qué es lo que buscamos? Porque pues sí, buscamos proporcionar conocimientos, pero sobre todo estimular la reflexión y promover el crecimiento en diferentes áreas de la vida a través de los valores, de Ujú. experiencia, de actitud y de creación. Entonces, ahí está la logoterapia viva. Es una herramienta espiritual por la Sí. vivencia y la manera en que nos vinculamos con ella. Catalina, dime, ¿el cuadro que yo veo atrás es Mafalda? Es Mafalda, Sí, sí. ¿no? Sí, sí, Ahí tienes una filósofa sí, de la La, vida. de la vida. la pintó mi mamá y dije, wow, porque Mafalda Uy, es eso, es la Es eso. filosofía en el aquí, en el ahora, la capacidad de cuestionarnos, lo que nos modela, la tira. Sí, 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 Es sí. Es cuando un yo ícono, es un ícono.
Es Ahí genial. en mi sitio en Barranco hay un distrito que vive en Barranco, hay en un parque, hay una banca donde han puesto a la Mafalda sentada en la banca y la gente se toma fotos, ¿no? O sea, y gente de todas las edades porque Mafalda llega a todos lados y te cuestiona, ¿no? Te cuestiona pues con cada cosa que dice ella y te dice, wow, caramba, ¿no? Sí, ajá. Hubo una materia que se llama, yo daba, que se llama Filosofía de la Educación. Y el hilo conductor de la materia fue Mafalda. Ah, mira, Fue qué Mafalda. original, buenísimo. Claro, Sí. Hombre, Sí. veíamos filósofos, veíamos pedagogos, claro que sí, pero Mafalda en estas tiras te lo ponía muy cerquita, muy cotidiano. Si no claro, hay que llevarnos, si no hay que ser, no hay que ser esnovistas, hay que comunicarnos y a veces la comunicación puede ser muy simple y no por eso menos profunda y menos impactante. exacto, Eso es lo que sí. hace Mafalda. Mafalda, sí, porque eso me hizo una vez una foto que ella pone a la mamá, que la mamá está con la lavadora, con todo, y le dice, mamá, ¿qué harías si vivieras? Eso que tú le presentas a tu cliente, a ver, ¿qué harías si tú vivieras? Lógico, ¿no? Y la mamá la queda Luego, mirando como diciendo, hay otra que me encanta y me parece increíble. Yo escribí un libro que se llama Trabajar con sentido es vivir con sentido. Y hay una tira de Mafalda, o sea, el sentido del trabajo que me parece importantísimo. Y las neurosis nógenas que se generan a través de la manera y la actitud que asumes frente al trabajo, cómo te configuras como ser ahí. Y una tira de Mafalda, sale el papá con su portafolio derecho al trabajo. Mafalda jugando, regresa el papá y regresa arrastrando el portafolio descompuesto de la corbata y jorobado. Y dice Mafalda, mira mamá, cómo mandamos a mi papá a la oficina y mira cómo el trabajo nos regresa a este hombre. Entonces, esas pequeñas reflexiones que podrían ser como muy simpáticas y pareciera que nada profundas, tienen una profundidad que nos hacen reflexionar y decir, ¿y yo cómo me voy al trabajo? ¿Cómo vivo mi trabajo? ¿Regreso? ¿Quién soy cuando me voy? Cuando estoy ahí, cuando regreso, ¿en quién me convierto? ¿Soy lo que hago? Pueden salir un montón de cuestionamientos. Entonces, la biblioterapia también puede ser tiras cómicas, claro que sí. Sí, seguro. Todo lo que ayude a pensar es bienvenido, ¿no es cierto? Catalina, tú estás como directora en una editorial, ¿no? De temas logoterapéuticos, ¿no es cierto? Ediciones, la, Ediciones LAG. Eso por ediciones, un lado. Y nosotros, vos escribiste 2 libros de tu autoría, tienes artículos, pero además 2 libros, ¿no? así Eh, es. Uno es cue- trabajar con sentido, es vivir con sentido, pero fíjense en el subtítulo, la neurosis del Homo Faber, ¿no? ah, ¿Cómo bien, este tal cual. Mm. es generar una neurosis noógena, es decir, un bloqueo del espíritu del ser, convirtiéndome Mm. en lo que tengo y desde ahí definirme. Ujú. De tal Bien. manera que cuando de repente la vida me da la sorpresa de que me corren del trabajo, quiebra la empresa, me jubilo, entonces la depresión puede ser tal que te puede llevar a un suicidio. Así es, sí. Ese es un tema interesantísimo que lo dejamos para otro programa porque da para las 2 horas, ¿no es cierto? Es un La tema. neurosis del Homo Faber, claro, claro que sí. Y dime, ¿cuáles son tus proyectos para este 2024? Ay, padrísimo. En esto de la biblioterapia, que me encantan los nuevos aportadores a la logoterapia y de otras corrientes, lo que veo es que hay huecos en la responsabilidad del terapeuta importantes, porque la carrera implica estudiar mucho, son muchos años de formación, pero hay temas finos, duros, con lo que hoy la vida nos está preguntando. Por Ujú. ejemplo, suicidio, homosexualidad, discapacidad, el cutting, el bullying, el moving, no, hay una serie que no podemos ser expertos todos. Entonces, creo mi escuela que se llama Siendo Humanos, lo pueden encontrar en siendohumanos.com, para terapeutas de corte humanista existencial, pero también para el hombre común de la calle. No los doy yo porque no soy experta en todo, pero sí traigo a los expertos. Por ejemplo, el doctor Alejandro Rocamora Bonilla, psiquiatra, médico psiquiatra, eh,
logoterapeuta, experto en el tema del suicidio. Cómo en este acompañamiento de las personas sobrevivientes de suicidio, por pérdida de un ser querido por suicidio, puedan elaborar este duelo muy complejo, porque alrededor del suicidio hay estigma, hay tabú, de eso no se habla, hay culpa, no lo puedes compartir porque también hay vergüenza. ¿Cómo elaboras un duelo y cómo acompañas como terapeuta a una persona en ese duelo? Y entonces, bueno, entonces lo que trato de hacer con Siendo Humanos, este es mi proyecto para el 2024, es a través de estos autores y sus libros, acompañar a los terapeutas a hacer biblioterapia a través pueden ser cursos, diplomados, talleres, pueden ser, hay unos de 10 meses, hay otros de 3 sesiones, para atender estos temas puntuales, porque nos llegan a consulta, claro que nos llegan a consulta, de maneras particulares. Entonces, estos expertos con libros publicados, biblioterapia, están puestos al alcance de todos nosotros. Ese es mi proyecto. Excelente, muy bien. ¿Y estás escribiendo algo más o por el momento no? ¿Tienes algún nuevo libro en ciernes? Sí, yo quisiera hablar sobre las etiquetas. Estoy haciendo una investigación sobre las etiquetas, el diagnóstico, esto que me aleja del otro, ¿no? Y que resta posibilidad, me resta posibilidad de mirada, que la mirada es lo que transforma. Y el otro libro fue La vida y obra de Leticia Asensio de García, es Fragmentos de una misión cumplida. Ya les decía que Víctor Frankl, no sé si se los dije, pero cuando conoce a Leticia y Leticia le dice, voy a hacer la escuela de logoterapia en México, y la editorial le dice Víctor Frankl, Leticia, sabiendo que la logoterapia en México está en tus manos, es más fácil para mí morir. Qué lindo, hermoso, Uf, uf, hermoso. lo toma como una gran responsabilidad de vida, hace Esmael, hace Ediciones La, trae a los autores de la logoterapia a México y lleva a autores mexicanos de la logoterapia al mundo. Me parece a mí como una pionera de esta hermandad de la logoterapia en el mundo. Qué lindo. Entonces, este libro es el sustento de toda su obra, de la misión cumplida que Víctor Qué Frankl. lindo. No dejes de avisarnos cuando ya esté listo, así todos lo podemos disfrutar. De hecho, se presenta este miércoles aquí en México. Espero grabarlo y compartirlo. Buenísimo, buenísimo. Y aparte lo que tú dijiste, ¿no? Que Víctor Frankl le dijo, puedo morir tranquilo porque a México va a llegar y se va a expandir la logoterapia, ¿no? Ojalá que Víctor Frankl, desde el lugar donde esté contento con este programa, que es difundir, entre otros temas, pero especialmente la logoterapia tiene gran peso, divulgarlo para ayudar a las personas a tener mejor calidad de vida, que es nuestra misión, ¿no es cierto? Bueno, tus últimas palabras para de despedida para este programa, Catalina. Ay, pues nada más que la gratitud, de verdad la gratitud por su mirada, por su escucha, por este diálogo que se conformó entre nosotros cuatro. Me quedo muy emocionada, pero sobre todo muy agradecida, por conocerlos y por aprender de ustedes. Yo los sigo, ya los conocía yo a ustedes, me encanta el programa, entonces para mí fue un honor y un privilegio. Muchas gracias. Gracias a ti, Gracias, gracias. Catalina. Onelis, tus últimas palabritas por hoy. Catalina, te pudiese seguir escuchando por 2 horas más, por 3 horas más, porque realmente me ha encantado este encuentro de amigos. Gracias por lo que haces, gracias por lo que nos has regalado a nosotros y a nuestra audiencia. Te cuento que han estado escribiendo en nuestra página de Facebook, agradecen el tema, están muy contentos por todo lo expuesto, nos felicitan por un programa más. Dicen ellos, por una excelente selección de recursos. Así es que esa eres tú, Catalina. Yo me voy con el corazón lleno. Cuando me vaya de aquí creo que voy a comer queso, porque me quedé con la idea, por ejemplo, del queso. Pero bueno, sabes que esta es tu casa. Cuando quieras puedes regresar, solo basta decirlo. Al igual que tú, me quedo con el corazón lleno de gratitud. Que no sea la última, Catalina. Gracias. Eduardo.
Sí, también muy agradecido por este encuentro que hemos tenido contigo, Catalina. Nos has ilustrado muchísimo acerca de todo esto, lo que es la biblioterapia, la responsabilidad, la ética, tan importante y necesaria hoy en día, ¿no? Frente a las cosas que vivimos, nuestro mundo que a veces piensa de maneras distintas. Ha sido un encuentro muy maravilloso, lindo, esto de poder trabajar herramientas para ayudar a las personas, ver no solamente este tema de la conversación, sino buscar otros recursos que ayude a la persona a conocerse, a distanciarse y a encauzar su vida hacia la felicidad, hacia el camino que va, digamos, desarrollarse y encontrar un significado y un sentido, ¿no? Por eso te agradecemos enormemente y estoy muy contento de haber compartido este espacio contigo, como dice Nelis, más horas más, podríamos seguir conversando de muchas cosas, pero la pasión, pues, de la biblioterapia, de escribir, de narrar, de contar, es algo que es maravilloso y creo que hay que aprovechar todos los terapeutas en usarlo, ¿no? Para poder ayudar a sostener, a dar herramientas a las personas y que puedan conducirse bien en la vida y lograr todas sus metas, ¿no? Muchísimas gracias desde acá, desde el Perú, como se dice. Desde Argentina, desde ya muchísimas gracias, Catalina. Ha sido excelente el programa. La verdad que las 2 horas han pasado rapidísimo, muy rico en su contenido, muy rico en vivencia, muy linda la compartida. Por ahí a veces nosotros tratamos de hablar menos los conductores, pero bueno, hoy se nos escapó la liebre, ¿no es cierto? Porque el entusiasmo es de lo que uno ama y el corazón está lleno, es de lo que se habla. Así que eso ha propiciado este rico intercambio, ¿no es cierto?, que hemos hecho. Desde ya te esperamos en otra oportunidad. Lo extrañamos a nuestro director Jaime, que Sí, no está en un lugar que no tiene conexión, no es que falla internet, es que no hay internet donde está en este momento, así que nos delegó que nos ocupemos nosotros. Le mandamos un gran saludo, como también a todos los miembros, los co-equippers de este Dream Team, como le decimos, de sentido ujú. de vida. Estamos todos acá con muchísimo amor para cada sábado encontrarnos con nuestra audiencia y platicar con nuestros queridos invitados que los elegimos porque sabemos que van a dar lo mejor de sí y que va a ayudar a cada uno a aportar. Siempre les decimos que inviten a otras personas, que compartan lo que han internalizado, ¿no? Porque no solamente escuchar, ¿no?, sino internalizar, aplicar a mi vida aquello que nos estamos escuchando en el programa, que nos transmiten. Así que sumemos, porque cada uno, nos habló Catalina de la importancia como modelo que tiene el psicoterapeuta, el logoterapeuta. No nos olvidemos que cada uno de nosotros, donde estamos, somos modelo para el otro, porque el otro nos ve, tenemos una imagen que proyectamos y pueden imitarnos para bien o para mal, repetirnos para bien o para mal. Así que hay una responsabilidad muy grande en cada ser humano para hacer lo mejor posible, para poder serlo para los demás, para el prójimo, para la comunidad. Así que eternamente agradecidos, Catalina, un encanto de encuentro realmente. Y saludamos a nuestra audiencia, nos despedimos hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Muchas Cuídense gracias. mucho. Un abrazo Ya. enorme. Sentido de Vida, su programa transmitido cada sábado desde Atlanta, Georgia por la visiónradio.net, desde las 10 de la mañana a 12 del mediodía, hora Atlanta. Abordamos temas variados orientados a fortalecer la salud psicoespiritual personal, familiar y comunitaria, desde la perspectiva de la psicología, con un énfasis en la logoterapia, tanatología, educación y psicoeducación, y muchos temas más interesantes. Conformamos un equipo de profesionales internacionales. Nos pueden encontrar en paxsentidodevida@gmail.com o en el móvil 678-334